Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase número 13. Investigación y discapacidad intelectual. Nos acompaña Marcela Tenorio de Oficina de Vocería Micare, País D, con una experiencia de investigación inclusiva para Chile. Hoy día tenemos nuestra clase sobre investigación en discapacidad intelectual. Tenemos dos profesores. Vamos a partir con yo soy como un equipo, ¿no? Vienen juntos. Han trabajado juntos. La primera profesora es Marcela Tenorio, que ella es doctora en psicología de la Universidad Católica de Chile, psicóloga de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Realizó un fellow postdoctoral en trastornos del neurodesarrollo en la Universidad de Ronda y es actualmente profesora asociada ordinaria de la Universidad de los Andes, en Chile. Es directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, y investigadora principal del Núcleo Milenio DISCA. Su investigación se centra en el estudio de barreras en facilitadores sociales y culturales para la participación política, social y comunitaria de las personas con discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual y desarrollo. El proyecto recibe creación internacional e internacional. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar participando en este curso, ¿cierto? Que ha sido un anhelo que se ha gestado desde el equipo ISCA y que Florencia y Pablo Marcha en su tarea de dirigir el núcleo lo han materializado por primera vez aquí en la UDP, pero que esperamos que sea un curso itinerante y que vaya teniendo versiones en las otras universidades albergadas. Como les contó Florencia, yo llevo muchos años, llevo más de 15 años adelantando un programa que se denomina un programa completo de investigación en temas que tienen que ver con la discapacidad intelectual y del desarrollo. Particularmente son los dos colectivos que a mí más me interesan. Son los dos colectivos con los que me encuentro más vinculada en mi tarea del día a día. Y, digamos, preparando un poquito para esta clase, como tenía que ser como una experiencia local, que nos permitiera mostrarles un poco cómo se hace la investigación con y para personas con discapacidad intelectual. Quise traer la experiencia país. Esta es una experiencia en la que Felipe participó como parte del equipo de investigación, el equipo de investigador asociado. Felipe es una persona con discapacidad intelectual, va a estar acompañándonos después de mí en esta clase. Y la idea es poderles contar un poco cómo se gestó este programa, que es un programa de investigación aplicada, qué es lo que nosotros estábamos buscando, cómo se implementó sobre un programa que queremos que sea política pública, un componente de medición, de manera que pudiéramos saber qué tan exitoso fue el programa, ¿cierto? Porque nosotros podemos hacer muchas intervenciones, nosotros podemos hacer muchas acciones con personas individuales o con colectivos y después no ser capaces de reconocer cuál fue el impacto. Entonces, País D fue un programa que estuvo muy preocupado por tener una fase de medición que nos permitiera conocer el alcance. Lo denominamos Chile por la discapacidad intelectual, porque siempre fue nuestra intención lograr generar un espacio de diálogo común que nos mostrara cuál era la situación de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el país y poder generar una voz colectiva que ojalá se proyectara hacia adelante en relaciones intersectoriales. Este es un programa que se creó, se diseñó, se implementó y se testeó desde la Universidad de los Andes con el financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad a través del Programa de Participación Inclusiva Territorial. Esta es una bolsita de dinero que está disponible
y que hay que competir, ¿vale? Es un fondo público donde investigadores, sociedad civil, tenemos la oportunidad de presentar propuestas y adjudicarnos esos fondos. Este es un programa para el cual se adjudicaron 157 millones de pesos. Ese fue el monto total con el que nosotros ejecutamos lo que yo les voy a mostrar el día de hoy. Para nosotros, como les dije antes, era muy importante poder conocer la situación de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el país. Nosotros nos comprometimos que este sería el primer programa implementado desde el gobierno que tuviera una patita en cada una de las 16 regiones. Entonces, lo que estamos viendo en la diapositiva es una silueta de Chile que ha sido creada con puntos y líneas, un punto por cada una de las regiones. Y tenemos a cada región asociada a un icono y además aparece el logo de la universidad que fue nuestra socia en cada una de las 16 regiones del país, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hicimos en la primera parte fue buscar los socios estratégicos, fue buscar personas, universidades que estuvieran en las regiones y que nos permitieran llegar con conocimiento territorial a los espacios. Para ese momento, cuando nosotros ejecutamos País D, nosotros estábamos en ejecución durante el año 2019, así que ya les voy a contar qué pasó para nosotros el 18 de octubre de 2019. En ese momento había dos regiones que todavía no tenían universidades, ¿vale? O'Higgins y Aysén. Recién estaban llegando a instalarse las nuevas universidades. Entonces, por eso, en la región de O'Higgins, nuestra contraparte fue una fundación, la Fundación Somos, que atiende a las personas con síndrome de Down de la región de O'Higgins, y la región de Aysén, que no tenía en ese momento la universidad, y lo que hicimos entonces fue enlazarnos con la escuela especial más grande que tiene Aysén. Se podrán imaginar que la escuela especial más grande que tiene Aysén es exactamente tamaño, pero fue la más grande que pudimos encontrar en las regiones. A partir de ese proyecto, desde la universidad, firmamos convenio con todas esas universidades que además generosamente abrieron sus puertas para el programa y permitieron que la implementación se hiciera en su infraestructura, ¿vale? Entonces las personas eran invitadas a las universidades y de esa manera también, por primera vez, abrimos campus universitarios para las personas con discapacidad intelectual, que sabemos es un espacio que suele estar prohibido para este colectivo. Este fue el equipo que estamos viendo una fotografía en donde estoy yo y están además los otros investigadores que trabajaron con nosotros. Me parece importante destacar que este fue un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Habíamos personas de la Escuela de Psicología, pero también un ingeniero comercial, un ingeniero en finanzas, un ingeniero informático, un doctor en teatro, y por supuesto el centro del proyecto que fueron los voceros. Para ese momento nuestros expertos por experiencia unicaria se llamaron voceros porque estaban en tarea de vocería, y ahora les voy a contar un poco como la diferencia entre el rol de experto por experiencia y el rol de vocería. Fueron nuestros mejores voceros que pudimos tener. Estuvo Jaime Curul, que es ahora el presidente de la Comisión de Asesora de Accesibilidad de la Presidencia de la República. Estuvo Ricardo Pizarro, que es ahora miembro del Consejo Asesor para la Nueva Ley de Salud Mental. Estuvo Felipe, ¿dónde está? Felipe Pierrero, que está aquí con nosotros y que sigue trabajando, es parte de la oficina de vocería del instituto. Ya les va a contar además otras vicisitudes de su vida. Está Felipe Elwin, que es un tigre político, es un tiburón de nado natural en el mundo de lo político. Y es entonces con todo este equipo, más nuestras dos ayudantes, y Paula Silva, que fue la abogada asesora, que construimos y levantamos todo el programa que dio origen a País. ¿Ya? En ese momento no conocíamos a Flo y a Pablo, porque si los hubiéramos conocido, habrían llevado también el culto en País. ¿Cuáles fueron los objetivos? Los objetivos del programa fueron socializar las bases teóricas y los fundamentos, el objetivo de la charla es socializar las bases teóricas y los fundamentos que tuvimos para crear el programa País D,
Voy a compartir la estructura y metodología de trabajo que fueron utilizados durante la implementación. Voy a dar cuenta de los resultados y les voy a contar un poco qué ha venido a futuro. Las invito y los invito para que con toda confianza, ya que somos poquitos, levanten la mano, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me interrumpan. Si hablé en colombiano, me dicen, profesor, hablo colombiano, no lo entendí. Así como cuando ustedes hablan en chileno, yo me quedo mirando, parpadeo. Es como, ¿me puedo? Que no te entendí. Ya, igual. Si te uso alguna palabra rara, ustedes me dicen. Bien. Un poquito de antecedentes y bases teóricas. País D es un programa que nace de la preocupación respecto a las posibilidades reales de participación social que tienen en Chile las personas con discapacidad intelectual. ¿Vale? Nosotros sabemos que este es probablemente el colectivo más numeroso de todas las discapacidades, ¿ya? Porque va a incluir no solamente todas las personas que portan un síndrome genético que pone la vulnerabilidad para la discapacidad intelectual, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿verdad? Sino que también están todas las personas con discapacidad intelectual que portan una etiología desconocida. ¿Qué quiere decir? No sabemos por qué dio. De hecho, es una persona que la vamos a ver en la calle, nos vamos a encontrar con ella, vamos a tener una discusión y tal vez nunca nos dimos cuenta que era una persona con discapacidad intelectual. Así que quedamos un poco como con esa sensación de qué rara fue la interacción, ¿cierto? Pero pudo haber pasado y no nos dimos cuenta. No sabemos cuántas personas con discapacidad intelectual hay en Chile, porque las personas con discapacidad intelectual están en la identificación, en el Registro Nacional de la Discapacidad, es decir, en la bolsa con PIN, están adentro de esa bolsa que se llama discapacidad psíquica. Entonces, ve tú a saber de esa bolsa qué es discapacidad intelectual, qué es autismo y qué es una discapacidad mental o biopsicosocial. No están separadas, además del subregistro que sabemos que existe en el Registro Nacional de la Discapacidad. Sin embargo, tenemos un dato relativamente nuevo de un metaanálisis de dato poblacional que indica que la prevalencia para la discapacidad intelectual en el mundo es de 10 personas cada 1000. ¿Vale? 10 personas cada 1000 tienen una discapacidad intelectual, pero esto se puede ver sustantivamente incrementado en países pobres o en vías de desarrollo para llegar hasta un estimado de 30 cada 1000. ¿Vale? Son muchas personas con discapacidad intelectual, pero además sabemos que son el segundo colectivo que es más frecuente víctima de crímenes de odio después de la comunidad LGBTIQA+. Es de nombre, pero todavía existe algo que se llaman los crímenes o las muertes por misericordia. ¿Saben qué son? Es cuando una familia recibe un bebé y este bebé viene con alguna condición física evidente al nacimiento que sugiere que su vida futura podrá enfrentar algunas barreras o algunas dificultades de participación secundaria a la condición y la familia toma la decisión de matar a ese bebé en los primeros días de nacimiento. ¿Vale? Se denominan crímenes por misericordia y todavía tenemos tasas de crímenes por misericordia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. ¿Vale? Así que sabemos que es un colectivo que enfrenta una situación difícil, es el colectivo más fuertemente estigmatizado dentro de todos los colectivos de la discapacidad y todo eso hace un cálculo de cultivo súper complejo para la participación social. ¿Cierto? Tiene muchas puertas que están cerradas, puertas de participación, puertas que tienen que ver con la libre expresión de sus derechos. Así que quisimos trabajar un poco un programa que nos ayudara a impulsar la participación social de las personas con discapacidad intelectual en el contexto chileno y rápidamente nos dimos cuenta que no hay acuerdo sobre qué es la participación social, ¿cierto? Cada teórico, cada modelo ha propuesto algo distinto respecto a cómo vamos a entender eso a lo que denominamos participar. Clifford y sus colaboradores dicen es una interacción entre dos dominios mayores de la vida
las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad. Así que, de alguna manera parecería que la participación social tiene que ver con cómo yo puedo tener algunos amigos o participar en mi círculo familiar más cercano, ¿cierto? Pero que eso no es suficiente si no logro que la persona participe en espacios comunitarios, ¿cierto? Si está vinculado a grupos de apoyo, si está vinculado a jornadas día, si está vinculado a participación política, juntas de vecinos, a espacios de representación. Lo que sí sabemos, porque se ha venido documentando desde la investigación especializada hace unos 10 años, es que el aislamiento es una de las características principales de los adultos con discapacidad intelectual. Lo que sabemos por los datos en Chile es que los chicos con discapacidad intelectual permanecen en los colegios más o menos hasta el octavo básico, ¿ya? Y en el octavo básico, rebotan. ¿Contra qué rebotan? Contra las barreras sociales, es decir, contra sus propios compañeros. Y se va haciendo difícil que permanezcan en el circuito escolar. Entonces, muchos niños con discapacidad intelectual salen alrededor del octavo básico del sistema, nunca regresan, permanecen en talleres laborales, y nosotros les decimos talleres laborales desprotegidos, porque desprotegidos no tienen nada, y se va marcando un poco esa tendencia al aislamiento social, al ostracismo, con poca o nula participación de procesos comunitarios y políticos, ¿cierto? ¿Cuándo hemos visto un candidato con discapacidad intelectual a algo? Porque ya estamos viendo con discapacidad física, estamos viendo con discapacidad sensorial, pero ¿a dónde están los candidatos con discapacidad intelectual? Y con muy baja participación también en los procesos electorales y la expresión de ciudadanía. Y todo eso, por supuesto, complicando la salud mental del colectivo, ¿ya? El colectivo de personas con discapacidad intelectual tiene tasas elevadas de depresión y de ansiedad, con además muchas dificultades de identificación porque los psiquiatras no reciben formación para poder identificar condiciones de salud mental en las personas con discapacidad intelectual. Entonces esto es como un poco al caído caerle y tiene un sistema social que está muy complejizado. Nosotros entonces rescatamos el modelo de participación social que sugiere que hay anillos de participación. Si aquí hay alguien de psicología, esto tiene una resemblanza al modelo de Bronfenbrenner, ¿cierto? Al modelo ecológico de participación de Bronfenbrenner. Entonces sabemos que hay unas variables que son individuales, que tienen que ver con la edad, el género, el nivel de apoyo requerido, la motivación, la autoestima, la sensación de soledad y permanencia. Sabemos que hay un nivel interpersonal que tiene que ver con el nivel socioeconómico, el capital social, cultural y familiar, pero también las relaciones con staff, familias y amigos, cuando están en fundaciones, por ejemplo, los niveles de confianza y respeto social. Sabemos que hay un nivel organizacional que tiene que ver con actitudes y prejuicios de los grupos de interés. Hay prejuicio incluso desde las familias en relación con discapacidad intelectual. El nivel de la comunidad, que tiene que ver con el acceso a servicios públicos y la posibilidad de acceder y aprender a hacer vocería y autorrepresentación en los procesos. Y el nivel sociopolítico, que por supuesto son las leyes, el contexto legal, la posición del Estado, la historia legislativa, y cuánto personas con discapacidad intelectual han podido efectivamente participar y aportar en procesos de construcción de las leyes que los incumben, ¿cierto? Porque siempre nos dicen, bueno, las leyes tienen que considerar a los grupos que están directamente involucrados y tocados por ellas, pero pasa o ha pasado históricamente muy poco que en Chile sean consultadas las personas con discapacidad intelectual en los procesos legislativos. Y ahí tenemos un viejo anhelo en el que hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando, que es lograr que Chile derogue o cierre la posibilidad de interdicción. ¿Ya? Porque las personas que son más comúnmente llevadas a procesos de interdicción son las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bien, con esta teoría en mente y con este conocimiento que tenemos desde la investigación respecto a las personas con discapacidad intelectual, pero muy especialmente desde la experiencia que los voceros trajeron para nosotros cuando nos sentamos en las mesas a escucharlos, a que ellos nos contaran cómo participan, cómo no participan, dónde están las barreras, qué dificultades se encuentran,
hicimos entonces el programa. El programa tiene numerosos componentes, tiene alianzas con instituciones regionales, porque si no hay un aliado en la región, las cosas no van a cambiar en el territorio, designación de coordinadores regionales, relatores de las escuelas. Nosotros tuvimos dos grandes componentes, las escuelas territoriales y la mesa intersectorial por la discapacidad intelectual. Entonces, las escuelas territoriales y las mesas se llevaron a las 16 regiones. Hubo un equipo que se formó en la región metropolitana que viajó a cada una de las 16 regiones y se enlazó con las instituciones albergantes y los coordinadores regionales. Formamos a los relatores, convocamos las escuelas territoriales y las mesas intersectoriales, ejecutamos, organizamos un encuentro nacional, entonces trajimos representantes de cada una de las 16 regiones, personas con discapacidad intelectual y sus grupos de interés asociados, e hicimos un encuentro nacional al cierre de esta experiencia. Las escuelas territoriales son como el corazón de esta implementación, porque son espacios, son escuelas territoriales para formación de líderes. ¿Qué líderes? Personas con discapacidad intelectual y sus grupos de interés asociados que tenían o requerían conocimiento, expertise, pero también desarrollo de habilidades para la autorrepresentación, de manera que lograran implementar la formación y ir avanzando en esta posibilidad de tener más personas haciendo autorrepresentación. Entonces, las escuelas territoriales se diseñaron en 4 módulos, que son estos, se hicieron posibles gracias a los socios regionales. Participamos con el Senado regional muy activamente, ahí teníamos un gobierno que estaba muy abierto a la colaboración. Siempre en cada una de las escuelas territoriales hubo autoridades locales, seremis, alcaldes, gobernadores, que se fueron comprometiendo en acciones puntuales con el colectivo. De todo un poco. Y siempre hubo presencia de medios de comunicación, ¿cierto? Porque si nosotros no poníamos esto en el diario, en la radio local, en la radio comunitaria, en la prensa, entonces esto no iba a lograr impactar al nivel al que nosotros queríamos. Se diseñaron 4 módulos, un módulo sobre perspectiva de derechos y discapacidad intelectual, un módulo de liderazgo en discapacidad intelectual, un módulo de comunicación efectiva y un módulo de proyectos sociales desde una perspectiva financiera. Diseñar este 4º módulo fue lo más retador para nosotros porque tuvimos que ser capaces de generar planillas en Excel que pudieran ser autoadministradas por personas con discapacidad intelectual. ¿Ya? Eso no es una tarea fácil en términos de accesibilidad cognitiva, y ahí Alfonso Ferguson junto con la oficina de vocería iteró, trabajaron meses y meses y meses hasta que lograron llegar a una herramienta válida. Aquí estamos en implementaciones, ven, está Felipe en estas fotos, estamos en implementaciones, vemos algunas experiencias en Coquimbo, la región de Biobío, Los Lagos, Aysén. ¿A ti cuál te tocó, Felipe? Talca y Los Ríos. Talca, Los Ríos. Bueno, viajamos por todo Chile. Si usted necesita algún dato sobre hoteles o restaurantes, País D le tiene el dato. Viajamos 30 personas por escuela, se formó un equipo de 30 personas de profesionales, 10% con discapacidad intelectual, y todos los equipos viajaron entre 2 y 4 días. Hay algunos lugares que están muy remotos, entonces los equipos tenían que viajar el día antes, dormir, implementar este día, implementar el siguiente y tomar un avión al siguiente día, porque son vuelos de 4 o 5 horas que no era posible acortar. Fue un trabajo de logística enorme, pero lo logramos. Y lo que nosotros hicimos, como les decía al inicio de esta conversación, fue generar mediciones a lo largo de toda la implementación, ¿vale? Entonces nosotros tomamos al principio datos sociodemográficos, medimos conocimientos de derecho general, específicos y habilidades de vocería, y al final del módulo 1 medíamos la satisfacción con ese módulo. Después, al final del módulo 2, la satisfacción. Al final del módulo 3, la satisfacción, y al final del módulo 4, todo de nuevo. ¿Ya?
un poco para ver cómo habíamos logrado apalancar estas que eran nuestras dimensiones fundamentales. ¿Cuánto estaban conociendo derechos generales? ¿Cuánto conocían derechos específicos? ¿Qué tan competentes se sentían ahora para realizar vocería? ¿Y qué tan satisfactorio había sido el programa? Como les dije antes, ser vocero no es lo mismo que ser experto por experiencia, ¿cierto? El experto por experiencia es una persona que encarna en su cuerpo, en carne propia, en su experiencia cotidiana, el ser algo, el vivir con algo, ¿ya? Y desde ahí puede contribuir a la interpretación, a la generación de teoría, a la interpretación de datos, a la discusión en el plano de la investigación. Pero el vocero es una persona que toma la posta de representatividad de necesidades de algún grupo de su colectivo. ¿Ya? Entendiendo que, por la voz del supuesto, colectivo. claro, entendiendo que, por supuesto, puede no ser todo el colectivo el que está representado, ¿cierto? Porque aquí hay una enorme diversidad, pero sí el tener el contacto, el haber crecido con, el estar siendo parte de, le da de alguna manera la autoridad para tomar esta posta, elevar la voz y tratar de participar activamente en tareas políticas y en tareas de alto impacto social. ¿Cómo nos fue con País D? Nos fue bastante bien, ¿cierto? Nosotros dejamos como lectura recomendada el paper en donde están todos los datos del programa. Participaron 470 y tantas personas, tuvimos 84 personas con discapacidad intelectual, 129 familiares y 279 profesionales en las salas a lo largo de todo el país. Siempre, por supuesto, son más mujeres que hombres en estos espacios. Las personas con discapacidad intelectual que participaron fueron más jóvenes que las familias y que los profesionales. 40,5% de las personas que participaron reportaron participar en algún grupo de apoyo y 57,5% informaban haber tenido algún tipo de participación previa en espacios de decisión. Entonces, igual aquí hay que tomar en consideración que las personas que llegan al programa de alguna manera ya vienen sensibilizadas, ¿no? Ya han tenido alguna experiencia previa que les permite animarse a incorporarse a estas jornadas de formación. Tenemos 3 indicadores de viabilidad del programa, el porcentaje de atención que tuvieron a los módulos, la atención y el total de satisfacción. Tuvimos unas muy buenas tasas generales de atención, esto es sobre 5, y tuvimos unas muy buenas tasas de retención, solo perdimos un 3% de personas con discapacidad intelectual, 11% de familiares y 10% de profesionales, que en realidad no los perdimos, ¿ya? Sino que por alguna razón no tuvieron medida de satisfacción en alguno de los 4 módulos. Pero en general, la persona que llegó al primer módulo fue una persona que estuvo en los 4 módulos, pero pudo haber ido al baño, a responder una llamada, justo en el momento en el que se estaba presentando la encuesta. Tuvimos un programa con alta efectividad, pero además lo que es más interesante es que el programa fue efectivo en ámbitos distintos para cada uno de los grupos, ¿vale? Es decir, impactó áreas distintas. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, lo que más impactamos fue su conocimiento general sobre leyes, ¿ya? Este fue un indicador que tuvo un cambio estadísticamente significativo. Las personas se fueron conociendo sobre la ley chilena sobre discapacidad, la ley sobre discapacidad intelectual, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la credencial, ¿ya? Que eran un poco como los ejes centrales de conocimiento de esta porción de formación. También, y muy importante para nosotros, las personas se fueron sintiéndose mucho más eficientes para hacer vocerías, pero además tuvimos unos procesos de identificación personal súper fuerte con los voceros, ¿no? Como que veían a los voceros, porque aquí hay una cosa y es que los voceros partieron así tímidos y asustados y terminaron ellos dictando el módulo de liderazgo en discapacidad intelectual. Entonces, claro, cuando esto pasó, las personas con discapacidad intelectual que estaban ahí, que estaban todavía como unos ratones asustados, dijeron, ah, no, pero él puede, entonces yo también puedo, ¿cierto? Que es un poco el fenómeno que hemos visto con las mujeres
en puestos de poder y el mensaje que mandamos a las niñas cuando ven que una mujer puede ser presidenta, puede ser presidenta de la Corte Suprema, puede ser astronauta, puede ser lo que quiera ser. Entonces, un poco se da el mismo fenómeno durante la medición de efectividad en las personas con discapacidad intelectual. En el grupo de familiares, todos los cambios fueron estadísticamente significativos, pero el que mostró mayores tamaños de efecto fue el conocimiento de derechos específicos. Es decir, las familias venían conociendo un poco los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad, pero sí que sabían menos de los derechos específicos de las personas con discapacidad intelectual. Y ahí hubo un cambio que resultó importante. Y en los profesionales también tuvimos cambios significativos en todas las mediciones, pero el que más impactó fue el advocacy, la vocería. Pero aquí no es la vocería que yo hago por mi colectivo, ¿cierto? Porque el profesional no es una persona con discapacidad intelectual, sino que el profesional entendió que podía acompañar a las personas con discapacidad intelectual a dar batallas, que podía abrir caminos para que las personas con discapacidad intelectual fueran la voz, que desde sus competencias de liderazgo pudieran hacer la autorrepresentación que se espera. Las escuelas territoriales marcaron un altísimo nivel de satisfacción, se cerró con una nota de 4,7 sobre 5. Aquí se evaluó todo, las salas, la calefacción, el café, la galleta, el relator, el material que se entregó, todo. Y nos fuimos muy contentos, ¿no? Porque pensamos que es un magnífico resultado para un programa cuya implementación es muy compleja. Y hicimos en paralelo el segundo componente, que fue la Mesa Intersectorial por la Discapacidad Intelectual, la MIDI. Sigue funcionando, tiene sus estatutos, ahora se ha consolidado legalmente, pero la semilla fue esta. Entonces, en la Mesa Intersectorial hicimos una primera reunión muy grande que fue en Santiago, en donde invitamos a personas tomadoras de decisiones para que vinieran a conversar, ¿no? Como un poco cuáles son las necesidades, como tratemos de organizar, porque en la discapacidad intelectual pasa que cada uno tiene una pelea distinta, ¿no? Entonces, cada organización tiene unos intereses, cada persona con discapacidad intelectual tiene unas necesidades, y entonces esto es un despelote, y tenemos rayitas rojas y rayitas verdes, entonces hay gente que no se puede sentar con no sé quién, y otros que son más amigos, y un poco desde la universidad nosotros éramos actores neutros, entonces logramos sentar en la mesa a gente que no se hablaba hace 10 años, y sentamos a las autoridades del momento. Entonces esto fue muy interesante, fue una tarea en la que se recogieron y se organizaron las necesidades de la región metropolitana, pero después se organizaron las mesas intersectoriales en cada una de las 16 regiones, ¿ya? Y ahí, con una metodología cualitativa, se hizo un levantamiento de lo que se identificaban como las principales necesidades en salud, en educación, en participación comunitaria o política, y todo eso se llevó a un documento que es la memoria de la Mesa Intersectorial por la Discapacidad Intelectual, que se le mandó hasta al presidente de la República de ese momento. Todo sonaba lindo, ¿cierto? Todo maravilloso, lo estábamos haciendo increíble. ¿Y qué pasó? Vino el 18. Y teníamos nosotros a los jóvenes descompuestos. Felipe, no sé si te pasó, pero Ricardo cuenta. Ricardo, que es nuestro vocero, trabaja en ABCDIN, esta gran cadena, y trabaja en bodega. Y entonces él se oía que hablaban de esta cuestión del estallido social, pero con cero formación en educación cívica. Él se levantó, se bañó, se vistió para irse a su trabajo, como todos los días. Y llegó a la bodega de ABCDIN al centro, y él veía pues que sí, todo quemado, pero pues había que ir a trabajar. Y la bodega estaba cerrada. Y entonces él tocó la puerta. Vengo a trabajar. Todo el mundo ve el estallido social. ¿Cuál estallido? La nueva constitución. ¿Cuál nueva constitución? El Congreso. ¿Qué es el Congreso? Entonces nos llamaron, nos reunimos en la oficina de la Paula Silva,
Sentamos a los voceros, les dijimos qué está pasando y los voceros nos dijeron, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Y ahí les dijimos, ¿ustedes alguna vez tuvieron educación cívica en sus colegios? No hay currículum de educación cívica en las escuelas especiales. Entonces las personas con discapacidad intelectual no conocen cómo funciona el Estado y no conocen la estructura de gobierno y no están familiarizados con temas como la inequidad social, aunque son los primeros sujetos que la viven. Así que dijimos, bueno, ok, ¿qué hacemos? Generamos el primer material, como el primer currículum en educación cívica, en lectura fácil, que es la herramienta de accesibilidad que necesita el colectivo, con apoyo del Senado, y todavía quedaban algunos dineros que logramos reutilizar para generar esta campaña. Está disponible, si alguien quiere el material, me lo pide, por favor. Logramos este encuentro nacional con el que dimos cierre al programa. Adivinen qué fecha fue. El 17 de octubre. Esta foto la tomamos el 17 de octubre. Y ahí se nos olvidó otro capítulo enorme. Al otro día la vida nos había cambiado a todas y todos. Y entonces, bueno, me voy a quedar con algunas ideas para inspirar. Esto es un continuo allá, para que me vuelvan a invitar, porque muchas cosas han pasado del 2019 para acá. Me voy con algunas ideas para inspirarlos. La voz más valiosa es la voz del colectivo, siempre. Todo lo que yo les he dicho puede ser importante, relevante, interesante, pero a quien les pido escuchar con atención, ojalá mirándolo, ojalá un ratito cerrando los computadores, es a Felipe. La voz más importante, siempre, es la voz de las personas con discapacidad. Son sujetos de derecho, no objetos de protección, y es una tarea de los investigadores cuando estamos en el área alinearnos a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que es un mandato ético y ético. Es muy difícil, pero lo podemos lograr. Podemos hacer una investigación que transforme la vida de las personas y sobre todo podemos mostrar que las personas con discapacidad intelectual pueden ser compañeros de ruta, pueden ser colegas, pueden ser personas que nos ayudan a construir las ideas desde un lugar distinto. Las alianzas público-privadas confieren un valor único a las acciones. Para nosotros desde la universidad fue muy importante, fue muy significativo haber podido trabajar junto al gobierno de manera mancomunada, muy bien coordinada. Es la semilla de trabajo intersectorial, es una posibilidad de características únicas para mostrar investigación y acción social que transforme el tejido. Y lo podemos hacer desde instituciones públicas, pero lo podemos hacer también desde instituciones privadas, siempre que estemos en este mandato ético y ético de poder cumplir con la convención. Y es urgente que nuestra política pública se sincronice con la investigación y la acción social. En este momento la situación que tenemos es una legislación absolutamente obsoleta frente a la discapacidad intelectual y estamos trabajando desde el núcleo, desde MICARE, para empujar la política pública y tratar de tener políticas públicas que estén mejor informadas desde la investigación. Las intervenciones basadas en evidencia nos permiten aportar desde una mirada diferente, porque es importante que aloquemos bien los recursos y que los recursos sean usados de acuerdo a la evidencia, evitando la entrada de terapias controversiales que ponen en riesgo la vida de las personas. Yo lamentablemente he tenido que acompañar a niños, sobre todo autistas, a morir secundario al uso de terapias controversiales como el uso oral del clorito para curar el autismo. ¿Vale? Es algo que pasa. Nada más ayer una mamá me mandó un video para contarme que con adultos con discapacidad intelectual están utilizando hongos alucinógenos para modular la conducta. No tengo ningún problema con el uso de lo que sea, siempre que esté basado en evidencia. Y no tenemos ninguna evidencia que apoye ese tipo de usos. No perdamos el tiempo valioso para malgastar recursos y más bien invirtamos el tiempo en aquello que tiene un impacto real, un impacto objetivo. Y por supuesto sigamos avanzando en el camino
desde la construcción colectiva sin la calidad. Nosotros nos oponemos pública y privadamente a que se mantenga la Teletón, por ejemplo, como un show televisivo, ¿cierto? Respetamos la tarea del centro de rehabilitación, nos parece increíble, pero tenemos dificultades con que se mantenga el niño símbolo, el héroe, la imagen, lo que sea. El tercer sector puede transformar la esfera pública porque hay pocas cosas tan valiosas como ser expertos por experiencia. La voz de todos siempre será la más fuerte y por eso queremos construcciones colectivas y no construcciones desde la calidad que se basan en una donación espontánea. Con algunas sorpresas en lo que hemos seguido, no me da tiempo para contarles absolutamente todo lo que estamos haciendo, así que me voy a quedar solamente con Cuidados, que es un programa manualizado que lo financia la Fundación Isabel Alinar y nos está permitiendo trabajar con cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad que requieren apoyos profundos y sistemáticos, y donde su novedad es que está estructurado desde el enfoque de derechos, ¿ya? Si nos es difícil respetar los derechos de una persona que se comunica, por favor imagínense cómo puede ser la relación con una persona que no tiene comunicación oral. Entonces estamos trabajando, seguimos adelante con Cuidados. Quedó disponible un documento precioso que tiene experiencias inspiradoras que recogimos también en el contexto de País D. Son documentos que están disponibles, gratuitos, libres, el que lo quiera me lo pide. Y la semana pasada, antepasada, nos anunciaron la adjudicación de un fondo para un proyecto que se llama Ágora, ejercicios aplicados para la participación de personas con discapacidad intelectual en la justicia. Vamos a estar trabajando con jueces, notarios y estudiantes de derecho, tratando de entender dónde están las barreras, midiendo estigma, midiendo actitudes, midiendo prejuicios y tratando de ver un poco cuáles son las acciones colectivas basadas en evidencia que podamos implementar para tratar de mejorar las tasas de participación de las personas en el circuito de búsqueda. Con eso yo termino. Hay un espacio chiquitito si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre esta parte, de manera que después podamos darle el paso a Felipe. Muchas gracias. ¿Marce? ¿Quiero que le paso a Felipe? Después abrimos una Sí, pregunta. Muchas gracias. Déjame hacer una introducción, Felipe, de apoyo. Felipe, sí, tú lo vas a presentar. Sí, yo creo que hacer como la parte formal de presentarnos a Felipe Ferrer, como comentó Marcelo, es fue investigador del proyecto País D y ahora es vocero de MICARE, del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Gracias. Yo, Felipe hace parte de la oficina de vocerías de MICARE, que es el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Es una oficina que está formada por 4 personas más. Nuestros voceros siempre están en estos espacios públicos en compañía de la dinamizadora, la jefa de oficina de vocerías, que es Florencia Villaseca, la cual no pudo estar hoy aquí acompañando a Felipe. Entonces esto se ha estructurado de tal manera que Felipe ha preparado una presentación para ustedes junto con Florencia, y si él requiere algún apoyo en el proceso, yo voy a estar mediando y facilitando la relación y la comunicación de Felipe con ustedes. En general les quiero decir que para las personas con discapacidad intelectual es un desafío enfrentar una sala de personas. Siempre aprecian mucho que puedan ser escuchados, que ojalá los miren, porque ellos van leyendo las claves corporales. Ojalá puedan dedicarse este ratito para estar sin sus computadores, porque es algo que en general a las personas con discapacidad intelectual les incomoda cuando están en las salas de clase. ¿Algún otro apoyo, Felipe? No. Bien, gracias. Felipe, ¿necesitas que yo te vaya pasando las diapositivas? Bueno, ¿O sí. las quieres pasar tú? No, sí. Yo las paso ya. Buenos días. Ya, mi nombre es Felipe Guerrero, tengo 37 años y soy vocero de mi carrera.
Hoy les vengo a contar sobre mí y mi experiencia siendo una persona con discapacidad intelectual. Ser una persona con discapacidad intelectual significa que necesito apoyos y tiempo para comprender información que es más difícil y para aprender habilidades nuevas. Algunas personas piensan que las personas con discapacidad intelectual no somos capaces de tener una vida como la del resto de las personas. Hoy les quiero contar un poco sobre mí, para mostrarles que tengo una vida muy parecida a la de cualquier adulto de mi edad. Ya. Yo trabajo en un estudio de abogados que se llama Cayola 10 de Escotapos, hace 7 años. Estoy a cargo del inventario en la bodega. Cada vez que llega un material, yo lo tengo que anotar en una planilla Excel, en un computador que me pasa a la oficina. También trabajo como ser en Micare, como les conté. Micare es un centro de investigación. Uno de los temas que Micare investiga es la discapacidad intelectual. Como cero tengo que hablar sobre nosotros, las personas con discapacidad intelectual, para que todos conozcan a personas con discapacidad intelectual y sepan que tenemos los mismos derechos que el resto. Y hablar de nuestra experiencia siendo personas con discapacidad intelectual. Ya que somos expertos por experiencia. También trabajo como validador en lectura fácil. Son textos que se validan, que, que nos cuestan presenciar y podemos habilitarlos para que se entiendan mejor. Yo en mi tiempo libre, ya. Por ejemplo, hoy día yo tengo un partido en los Barnechea con el Colegio Madre Tierra, con mi equipo de fútbol. También estoy en un grupo de teatro, hicimos la previa de la nación hace muy poco, y a veces me junto con mis amigos los fines de semana, todo. Estuve de voluntario en la Granja de Aventuras, también soy voluntario en los Juegos Panamericanos ahora, y claro, tengo mi pareja que hace 2 años que estamos juntos. Y también, sí, mañana íbamos a vivir juntos. Claro, vivir con mi pareja, tener nuestra casa, casarme con ella. Y participar en una competencia internacional de fútbol de Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales es una institución general que vea a las personas con discapacidad intelectual para generar deporte o un. ¿Quién es su derecho a la persona especial? Las personas con discapacidad intelectual tenemos los mismos derechos que el resto. Poder estudiar, tener un trabajo, buena salud, tener pareja, etc. Me gustaría que las personas sepan lo que significa la discapacidad intelectual. Que estén informados, que no lo crean, que no crean los mitos que existen. También me gustaría que sepan que las personas con discapacidad intelectual tenemos gustos personales y sueños. Me gustaría que las personas sepan que los adultos con discapacidad intelectual somos adultos y no que nos traten como niños, porque no lo son. Necesitamos que nos den las oportunidades. Tenemos derecho a tener esas oportunidades. No nos den oportunidades por caridad. Las personas con discapacidad intelectual somos todas distintas, no somos todos iguales, tenemos distintas habilidades y nos cuentan distintas cosas. Nos ayuda a que la información sea fácil de entender. Si nos hablan lento y con lenguaje sencillo.
para nosotros es más fácil entender lo que nos dicen. No nos sobreprotejan. Es importante que solo recibamos apoyo cuando lo necesitamos. Es lo que necesitamos en lo que nos cuesta. Somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Cuando la decisión es complicada, podemos pedir apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Entonces, ahora abrimos el espacio Para preguntas. sí, para preguntas, para comentarios, para lo que quieran aquí y lo que está en la Así como si fuera a llegar tarde. Pero el último que estoy presentando sobre la actividad que se hicieron en los distintos módulos fue una evaluación lo que se hizo en ese grupo. Para después poder hacer la evaluación del programa y el proyecto como una vez egresante. Sí, nosotros utilizamos una serie de instrumentos, está hablando de lo que medimos en país. Utilizamos una serie de instrumentos que habían sido diseñados en un programa de advocacy que lo llevó adelante nuestra colega Megan Burke en la Universidad de Illinois en Urbana, que ellos tienen un programa de vocerías para familias. Entonces habían diseñado como formas de medición del impacto del programa y lo que nosotros hicimos fue que tomamos esa base y sí, hicimos la adaptación para nuestro contexto. Y son cuestionarios muy cortitos, te diría que el primero eran 12 preguntas, después 10 y después 15, que además se trabajaron en formato de lectura fácil con la validación de los voceros, porque ellos además son profesionales formados para poder validar lectura fácil, hicieron un curso en España. Y entonces estos cuestionarios los completaron los asistentes al inicio, después vino toda la formación y de nuevo al final. Con eso replicamos la metodología que había sido utilizada por Burke y colaboradores. Tengo una pregunta sobre, ya que cuando decías que los martes tienes como talleres de teatro, Fútbol. de fútbol, y también los jueves de teatro. Martes y miércoles. Quería consultarte sobre las condiciones de tu trabajo, que uno, claro, puede existir o puede luchar contra el prejuicio de que, no sé, como un trabajador no tiene tiempo de hacer talleres los días de semana, porque generalmente son 8 horas. Entonces quería consultarte sobre la adaptación o cómo te sentís tú en el trabajo. O sea, como que me imagino que está como el prejuicio de que, como claro, como un poco infantilizante de a lo mejor hacer talleres los días de semana, sabiendo que tendría por qué ser así. Ya, te explico. Lo que pasa es que yo trabajo desde las 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y de ahí a la tarde yo tengo el tiempo libre para poder hacer. Es un trabajo media jornada, digamos. Claro, es un trabajo protegido, más que otra cosa. La gran mayoría de las personas del colectivo, de personas con discapacidad intelectual, están trabajando con algo que se llaman apoyos intermediarios, ¿no? Son los intermediadores laborales. ¿Tú todavía tienes intermediadores? Yo sí, soy más soledad. Sí, todavía tienen intermediadores. Hay algunos que, Ricardo, por ejemplo, lleva mucho tiempo y ya está sin intermediador, Jaime también está sin intermediador, pero hay algunos que lo mantienen dependiendo de los niveles de apoyo que requieran. Y en ese contexto, muchos tienen jornadas laborales que son más cortas y esto está sostenido también en evidencia que muestra que tienen fatigas cognitivas mayores, se cansan mucho más rápido porque además cada tarea les demanda una cantidad de recursos mayor, ¿cierto? Entonces, Felipe lo decía, háblame despacio, dame tiempo, déjame pensar, porque cada tarea implica como una movilización enorme y eso hace que muchos permanezcan con medias jornadas, 3/4 de jornada y que hagan estas actividades buscando espacios de socialización para que no llegue el aislamiento y el ostracismo
y es la forma en la que se combate un poco los indicadores de salud mental, la ansiedad y la depresión, a través de generar estos espacios y estos tejidos de acompañamiento. Ya, yo tengo una pregunta, pero es para los dos. Me gustaría que me explicaran un poco cómo es el proceso de verificar esto de la lectura fácil, como en qué consiste, cómo se hace. Ya, la lectura fácil son textos, por ejemplo, son documentos. Documentos que pueden, que tú puedes entender, pero yo no entiendo. Entonces, nosotros les cambiamos todo eso, para que se entienda, para que se pueda entender mejor. Esto funciona así. Tú tienes un texto. Escribiste un texto, tienes un texto como el informe Sombra, que va a entregar el Servicio Nacional de la Discapacidad de Naciones Unidas. Ese texto es fundamental que lo puedan comprender las personas con discapacidad, todas las discapacidades, ¿no? Y eso incluye a las personas con discapacidad intelectual. Si tú le entregas ese texto a una persona con discapacidad intelectual, es imposible de navegar. El texto original tiene palabras que son difíciles, el interlineado, el tipo de letra, el diseño gráfico, nada les sirve para que el texto lo puedan tomar autónomamente y navegar. Entonces ese texto ingresa al servicio y hay una primera etapa en la que lingüistas y personas especializadas en simplificación del lenguaje, hacen una primera adaptación del texto. Le sacan, vamos a decir, la grasa. Adjetivos, adverbios, formas verbales extrañas, cuando la frase no está, cuando la frase está en voz pasiva, que debería estar en voz activa para facilitar la comprensión. Todo eso se corrige por profesionales que son lingüistas en una primera fase, y ese documento simplificado se va a la oficina de diseño gráfico. Y diseño gráfico aplica unas normas que son las normas europeas internacionales de lectura fácil. Y monta esto en unas planillas especiales que tienen un cierto interlineado, las frases están tiradas a la izquierda y aquí a la derecha hay unos cajones que permiten ir dando palabras, significado a palabras que no conocen. Ese texto en esa forma se va a un grupo de validadores que son entre 3 y 4, 3 y 5. Sí, tenemos 3 mediadoras más la... Claro, pero normalmente son entre 3 y 5 validadores con una mediadora o dinamizadora, es decir, una persona que se ha formado para poder acompañarlos a ellos de manera que sean los validadores quienes indican que no se entiende del texto y que no sea uno el que está diciendo, parece que esto no se entiende. Entonces ellos navegan todo el texto parte por parte, parte por parte. Los validadores que están siempre tienen distintos niveles de requerimientos de apoyo, se calibra, tienen que ser lectores, sí. La dinamizadora va tomando todos estos comentarios y los integra en un documento que va de vuelta. Va de vuelta al equipo de simplificación que integra los comentarios, va de vuelta a diseño gráfico que integra los comentarios y el texto vuelve. Y esta iteración se hace tantas veces como sea necesario hasta que el equipo de validadores dice, listo, estamos, se pone el sello de lectura fácil, que es un libro azul con un muñequito, y ese signo, ese sello, es el que dice que cumpliste con todo este proceso. Entonces nosotros en la UANDES tenemos el equipo de validadores formados, tenemos unas 10 personas formadas en Santiago y Viña del Mar, tenemos 3 dinamizadoras formadas y el equipo de la Católica, el equipo de la Católica tiene el diseño y los simplificadores. Entonces aquí hay un consorcio que presta servicios y este es un servicio que se paga, ¿ya? ¿Por qué hay que pagar? Sueldos, porque ellos están trabajando. Entonces, siempre que ellos trabajan, se les hace un encargo y a Felipe, por ejemplo, lo contacta la coordinadora general, le dice Felipe, y un encargo, es un documento con estas características, tu pago será tanto. Hoy a la tarde vamos a hacer unos... Hoy tienen, entonces, y les dicen anticipadamente, tu pago será tanto, ¿estás de acuerdo? Ellos vienen, firman su contrato de prestación de servicios y van emitiendo las boletas de honorario a medida que van cumpliendo con los encargos y lo que procuramos es que esto sea una fuente de ingreso para ellos. Y
Creo que los pagamos dignamente, no sé. Es que tenía otra duda, que los textos siempre son por encargo o es que quería hacer una pregunta que va como más allá. Los Que, textos que, siempre por son por ejemplo, encargo. bueno, cuando estabas haciendo la presentación hablaste antes del 18, pero por ejemplo, pensando en el proceso constitucional que tuvimos antes, ¿hubo alguna iniciativa de cómo hacerlo lectura fácil? Ahí lo que dice, a ver, ahí hay dos cosas. Cuando salió el primer texto constitucional, el que quemó el 62%, no hablemos. Lo que nosotros hicimos fue entregar una versión simplificada, que se llama en lenguaje claro, que es un paso anterior. ¿Por qué? Porque el texto era kilométrico y no alcanzábamos, fue muy poquito tiempo entre que salió el texto final y que salimos a hacer las votaciones. Entonces la decisión que se tomó en ese momento fue entregar una versión en lectura clara, en lenguaje claro, ya que ese lo levantamos muchos de nosotros. Hemos hecho actividades gratuitas, por ejemplo, cuando te doy la palabra, cuando salió el estado de excepción, con dos de los validadores, con Jaime y Ricardo, tomamos tecito en mi casa, yo les dije, les doy té y galletitas, no tengo nada más que darles, hagamos la validación del decreto de estado constitucional y ese lo hicimos por el bien del país, ¿ya? Como para responder a tu pregunta. Entonces, sí, ellos toman iniciativas, ¿cierto? Que las traen y podemos hacer cosas pro bono por el bien colectivo. Ahora, con esta propuesta constitucional entramos en rebeldía porque nos quemaron la enmienda que confería pleno derecho a las personas con discapacidad. Entonces les dijimos, no nos dan la enmienda, no les damos lenguaje claro. Pero hay un acuerdo entre los dos rectores de las universidades, entre el rector Ignacio Sánchez y el rector José Antonio Guzmán, que una vez Chile tenga una nueva constitución, ahora, a la próxima, en 10 años, unos, el servicio va a hacer la adaptación total en lectura fácil de la nueva carga constitucional y Chile será entonces el tercer país en el mundo en tener una constitución en lectura fácil. Ya hemos asumido ese compromiso, estamos a la guardia. Ese es como el estado de situación. Y por supuesto que ellos pueden también traer propuestas personales que se van evaluando. ¿Puedo agregar una cosita? Pero súper corto. Que además aprendí de ustedes. Que, claro, el tema del lenguaje claro y de la lectura fácil es súper trascendental porque, o sea, en el fondo es como, podríamos decir, el equivalente en un sentido a la barrera de comunicación que tienen también las personas sordas, ¿no? Es como, es una, cuando la comunicación, no está en lectura fácil, claro, en el fondo es una exclusión brutal, como el ejemplo que ponías tú, Marce, para no sé, el 18 de octubre, el día después, para todo el proceso también de la pandemia, en el fondo, si no te está llegando la información de qué está pasando, de una manera que tú puedas entenderlo, y además es algo que ayuda a todo el mundo. O sea, yo cuando leo cosas en lectura fácil digo, gracias. Bueno, una cosa muy bonita que hicimos fue que generamos un vacunatorio ajustado. El vacunatorio más grande de Chile durante la pandemia estaba en la comuna de Puente Alto. Y muchos de los niños autistas y con discapacidad intelectual se estaban quedando sin vacunas. Niños, no los adultos, niños se estaban quedando sin vacunas porque las mamás decían, quieren hacer esta fila 4 horas, o sea, disregulación conductual segura. Y creamos un vacunatorio ajustado en alianza con la comunidad, con la alcaldía de Puente Alto. La Fundación Amigos por Siempre nos apoyó poniendo voluntarios, entonces además era muy bonito, ahora que me acuerdo, era muy bonito porque bueno, hicimos todo un material, creamos un monito que se llamaba VAC, que era una gotita de vacuna.
Y entonces Bach tenía estados de ánimo, Bach estaba bravo, Bach estaba feliz, Bach estaba triste, el vacunatorio ajustado tenía turnos, o sea, tú llegabas con tu niño autista, onda, tiene cita a las 9:20, a las 9:20 estaba siendo atendido, entonces tenían mínimos tiempos de espera, en ese momento teníamos que esperar media hora, ¿se acuerdan? A ver si se nos caía el brazo, o nos salía la colita, o las camas, lo que fuera. Había que esperar media hora y esa espera para los niños era terrible, entonces la municipalidad puso terapeutas ocupacionales y se montó como un gimnasio y unos juegos para que los niños esperaran. Y estaban los adultos con discapacidad intelectual en voluntariado en todo el circuito. Entonces, desde que la persona llegaba a la puerta del Parque Gabriela, que era donde esto estaba, entraba, decía, vengo al vacunatorio ajustado, inmediatamente entraba en contacto con un adulto con discapacidad intelectual, que estaba identificado y le decía, hola, mi nombre es Felipe, soy una persona con discapacidad intelectual y lo voy a acompañar. Entonces, la familia además tenía era como una experiencia de contacto súper positiva, porque además los chicos navegan perfecto, iban con sus mapas, llegaban, hola Julieta, ¿cómo estás? ¿Tienes cita a las 9:20? Te lo dejo, me voy por el siguiente, que son además los mejores voluntarios del mundo. Y fue una experiencia maravillosa. Sin ese vacunatorio hay muchos niños que se hubieran quedado sin vacunas, y esa vacuna absorbió la demanda no solo de Puente Alto, sino que todas las familias supieron que esto estaba y desde Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa se fueron al vacunatorio a vacunar a los niños. Una vez tú le das a un niño una experiencia positiva, estamos listos. Ya el resto de las vacunas vienen solo. Después se implementó el Coquimbo, en La Serena y así. Y eso se hizo sin un peso, a punta de buena voluntad, de necesidad, y vamos, todo el mundo puso recursos, Juanes puso recursos, Católica puso recursos, las fundaciones pusieron recursos, la alcaldía puso recursos, y los levantamos para responder a las necesidades. Hay una pregunta en el Zoom. Sí, no, pero espérate que hay una pregunta. Hay una imagen del laboratorio. Sí, ese es Pam. Quería preguntar justo lo que hablaron antes sobre el pago digno, quería preguntar si, aunque sea part-time, el pago mensual llega a un sueldo mínimo, por los 250. A mí sí. Diga sin vergüenza que usted es millonario. Es que a mí Felipe, tienen una cuenta de banco tan ajustada que ya pueden dar un pie para un departamento con la novia. Es que en esa situación estamos con varios, no se me diga así. No sé si es el caso de Felipe, pero sí tenemos varios de los adultos con discapacidad intelectual que están trabajando. ¿Hace cuántos años trabajas, Felipe? 7 años, pero Trabajan hace 7 años, por ley ellos tienen que recibir el salario mínimo proporcional a las horas que se trabajan. No es posible tener un contrato que no sea respetuoso de eso. Se trató de que el sueldo fuera menos y eso se cayó. Antes era, claro, después de la ley de la 2015 eso ya no se puede, está regulado. Y la situación que tenemos es que hay muchos que ya tienen cuentitas de banco abultadas que podrían dar un pie para una casa o incluso comprarse un pequeño departamento, y el problema que tenemos es que los bancos y las notarías y el conservador de bienes no nos dejan firmar. eso porque como... Te invito a que participes en Ágora. Ahí lo vamos a averiguar. ¿Por qué? Pues Felipe, como tiene una condición que es invisible, llega al banco y firma y más o menos no pasa nada, pero Pipe, por ejemplo, que tiene un síndrome de Down, pues que se las ve todo el tiempo en furia. Tengo dos preguntas en el chat y una mano levantada en el chat, o sea, en el Zoom. La primera pregunta es para Felipe. Pregunta Antonia, ¿cómo ha sido tu experiencia como voluntario en los Parapanamericanos? Mi experiencia como voluntario es muy enriquecedora, porque es muy bonito la experiencia que uno vive. ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, es estar con la gente, ser público. Y los deportes que se están haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer como Yo, por ejemplo, yo estoy en el Centro de Deportes Colectivos, que en este minuto se está jugando el rugby en silla de ruedas.
Para que vayan, ¿cierto? Y es, yo estoy a cargo de la parte de manejar al público, manejo de flujos e hileras. Súper. Muchas gracias, Felipe. Y la otra pregunta también es para ti, Felipe. Valkyria, quería saber cómo fue que encontraste trabajo. Ya. Lo que pasa es que el trabajo que yo, donde estoy ahora, me lo encontró la Fundación Amigos por Siempre. Ellos intervinieron. Ya. ¿Y a ti te gustó el trabajo que te ofrecieron? Sí, Bacán. ¿Y es el primer trabajo al que entraste o tuviste otro trabajo antes? no, yo trabajé en una cadena de comida rápida que se llama Kentucky Fried Chicken. KFC. Ya. Súper. Esas eran las preguntas de Valkyria. Muchas gracias, Felipe. Y le doy la palabra a Carlos, que había levantado la mano en el Zoom. Carlos, Tengo, sí, tengo una pregunta general, no, sí, pero también puede ser respondida por ambos. En cuanto a la alianza público-privada que existe, se podría decir, primero, que hay una estructura establecida que permita dar apoyo vigente o se necesita trabajar en ella. Y segundo, em, ¿qué lugar cumplen las fundaciones o las organizaciones de la sociedad civil en dar apoyo a las personas de ahí? Si quieres, yo respondo la primera y te apoyo para la segunda. Gracias. ¿Eres nuestro Carlos? no, Otro Carlos. otro Carlos. Gracias por la pregunta, Carlos. Yo te diría que, a ver, la historia ha mostrado que la alianza público-privada es fundamental para los procesos, sobre todo para levantar procesos de investigación, porque es muy difícil que desde la estructura estatal y desde lo público podamos levantar investigación, ¿no? Es como medio pedirle peras al olmo. Y en ese sentido, el aporte que pueden hacer las universidades es fundamental, pero la colaboración va a depender mucho de quien esté ocupando el cargo de gobierno. Al menos esa ha sido nuestra experiencia. Tenemos gobiernos que están más abiertos y más disponibles para las alianzas y hemos tenido gobiernos que están más difíciles, más cerrados para esas alianzas o que prefieren tener solo alianzas con las universidades públicas y descartar las alianzas con las universidades privadas. Yo creo que hay que seguir trabajando, ¿cierto? Y seguir mostrando que hay formas virtuosas de trabajar y que mientras las cosas se hagan bien y seamos honestos y aquí no se pierda plata, vamos para adelante, ¿cierto? Sobre todo como en el marco del caso convenios y toda la plata que sabemos que está perdida. Eso es lo que yo diría de la alianza. Y sobre la otra pregunta, Felipe, ¿tú cuál crees que es el rol de las fundaciones como Amigos por Siempre? Es decir, una fundación como Amigos por Siempre, ¿qué hace por ti y por tu colectivo? ¿Por qué es importante que existan? La Fundación Amigos por Siempre, la Fundación Amigos por Siempre fue fundada en 2009. Ya lleva 14 años, para ser exacto. Y el objetivo de la Fundación es que está la parte social de la parte laboral y un poquito más. Ya. En la parte social tienen los que le digo, los talleres que tienen, la parte laboral que están, hay varias inclusiones laborales que incluyen, ¿Por qué son importantes? ¿Por qué esa fundación ha sido importante para ti? porque nos abren las puertas, no nos cierran, no abren. Muchas gracias, Felipe. ¿No hay más preguntas en el Zoom? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias a Florencia, a Andrea, a... Tienes un nombre. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a
estudiantes que vinieron hoy a compartir nuestra experiencia. Los vemos súper invitados para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en @micare_Chile, @micare_Chile. Estamos en Instagram haciendo actividades todo el tiempo en 3 temas fundamentales: personas mayores que están con demencia, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y cuidadoras y cuidadores. El 7 de diciembre vamos a tener en la Universidad Católica el lanzamiento de resultados de la primera ola del estudio cuantitativo de cuidadores más grande que se ha hecho en Chile. Vamos a presentar datos de 2.300 diadas. Es una actividad abierta y gratuita. Tenemos un programa de mentoría para estudiantes de pregrado y de posgrado. Todas las actividades son gratuitas, así que felices si alguien tiene interés en estos temas que nos contacte. Y por supuesto animarlos a que sigan el núcleo DISCA, que es como una semillita germinada en donde estamos siguiendo los temas de discapacidad y ciudadanía. Partimos ahora con el proyecto Ágora, que nos tiene felices porque de alguna manera como que nos mezcla en un interés que nos convoca. Si alguien está buscando oportunidades para vincularse a grupos de investigación, felices de tenerlos. Estamos en el inclusivo campus San Carlos de Apoquindo, Universidad de los Andes, pero les prometo que se puede llegar. De alguna manera uno termina. Andrea iba en bicicleta, no me pregunté cómo, pero de alguna manera uno llega. Así que gracias por invitarme a venir al centro, es una aventura. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.